Bienvenidos una vez más a un nuevo viaje en el tiempo en esta aula abierta de la Orden Rosacruz Iniciática. Esta vez dirigimos nuestra máquina 100 años hacia atrás, a 1923, donde realizaremos un repaso de algunos hechos relevantes del ambiente esotérico y espiritual, sin olvidar el contexto histórico de este tiempo. Si les interesan estos contenidos, no olviden suscribirse al canal y presionar la campanita para recibir notificaciones. Ahora sí, 1923. Allá vamos. ...1922 se había cerrado con un evento muy triste, el incendio del Goetheanum, una construcción imponente en Dornach, Suiza, la cual era la sede central del movimiento antroposófico de Rudolf Steiner. El 1 de enero de 1923, los bomberos pudieron apagar las llamas y Steiner comenzó la visualización del segundo Goetheanum, que comenzó a construirse completamente de hormigón, desde 1924 a 1928, y que actualmente está considerado por el gobierno suizo como un monumento nacional. Con las llamas del primer Goetheanum se cerró un ciclo, y a partir de este momento Rudolf Steiner se abocó a la refundación y unificación de la sociedad antroposófica, que tenía en su seno dos grupos bien definidos y en cierta forma antagónicos. Uno con los miembros más viejos y que eran más proclives al conocimiento teórico, y otro con los jóvenes que querían implementar las enseñanzas de la antroposofía a diversos campos. De hecho, en esos días, estos jóvenes estaban trabajando activamente en una escuela, un hogar para discapacitados, una clínica médica y una granja. Para unir a estas dos vertientes, una más teórica y otra más práctica, Steiner convocó una conferencia de Navidad a finales de 1923 y dio a conocer un texto conocido como Meditación de la Piedra Fundamental, para que fuera el fundamento de la nueva sociedad antroposófica, estableciendo de este modo una escuela de ciencias espirituales y definiendo a la antroposofía como un camino cognoscitivo que quiere conducir lo espiritual en el ser humano hacia lo espiritual en el universo. En este momento, especialmente en 1922 y 1923, Steiner estaba dando a conocer su método pedagógico Waldorf en Inglaterra, dando conferencias en Oxford y plantando una semilla que iba a dar fruto en 1925 con la primera escuela Waldorf en Inglaterra, la Michael Hall. En sus viajes a Gran Bretaña en compañía de Maggie von Sievers, quedó impresionado con los anfiteatros druidas cerca de Penmaenmawr, en Gales, y utilizando sus dotes de clarividencia, entró en conexión con el egregor de los antiguos celtas, profundizando de forma metafísica en sus rituales y sus costumbres. En 1923, mientras en México asesinaban a Pancho Villa y en Alemania los nazis intentaban dar un golpe de estado en Múnich, el gran poeta y dramaturgo irlandés William Butler Yeats era condecorado en Estocolmo con el Premio Nobel de Literatura. Además de su conocida trayectoria artística, tenemos que recordar a Yeats desde una perspectiva esotérica como uno de los miembros más prominentes de la Orden Hermética del Amanecer Dorado, la Golden Dawn. El paso de Yeats por esta organización puede apreciarse en sus diarios, conservados por la Biblioteca Nacional de Irlanda, donde podemos observar cuidadosos grabados, esquemas y detalladas explicaciones sobre el trabajo ritualístico y mágico de esta escuela. Interesado en las corrientes esotéricas de Oriente, Yeats se afilió a la Sociedad Teosófica en 1885 y conoció a Madame Blavatsky 2 años más tarde en Londres, hasta que en 1890, fascinado por la escenografía ritualística y por las enseñanzas de magia ceremonial, el poeta ingresó a la Golden Dawn, donde fue iniciado con el nombre místico de Demon est Deus inversus, el diablo es Dios invertido. También en el mundo literario tenemos que recordar 1923 por ser el año en que fue publicado el conocido libro El Profeta de Khalil Gibran,
donde convergen conocimientos arcanos, tradiciones islámicas, especialmente sufíes, además de alusiones al bahaísmo y el trascendentalismo americano, a fin de promover una espiritualidad de corte universal. El Profeta es uno de los libros más vendidos de todos los tiempos, con unos 11 millones de ejemplares publicados, y está en el puesto 12 de los libros más traducidos del mundo, habiendo sido publicado en 108 lenguas distintas. En él se cuenta la historia de Al-Mustafa, que antes de abordar un barco que lo llevará a su hogar, es detenido por un grupo de personas, con quienes habla de temas capitales de la condición humana: el amor, el dolor, el trabajo, la alegría. En fin, este es un libro ideal para leer o releer en este año 2023. En este año, más precisamente en Bélgica, el esoterista Emile Dantin, más conocido como Sir Hieronymus, fundó la Orden Rosacruz Universitaria, creada en ambientes estudiantiles y universitarios en Lovaina, cerca de Bruselas. Emile Dantin era un funcionario de la Administración de Telégrafos y Teléfonos y de la Biblioteca de la ciudad de Huy-sur-Meuse, aunque también era bastante conocido por sus estudios sobre cuentos tradicionales locales, así como por sus estudios sobre la historia y el folclore de Valonia. Orientalista, especialista en diversas lenguas, desde el hebreo al árabe e incluso el tibetano, Sir Hieronymus fue un referente de la orden martinista y del pitagorismo moderno, en conexión con la vertiente Rosacruz francesa de Joséphine Péladan. Interesado en la conexión entre la ciencia y las doctrinas esotéricas, Dantin fundó la CRSO, Comisión de Investigaciones Científicas sobre el Ocultismo, y años más tarde el Instituto de Estudios Superiores Psicológicos y la Sociedad Metafísica en Bruselas. La Rosacruz Universitaria era algo así como el probacionismo de una orden Rosacruz interior, donde aparecían en la primera los 9 grados del esquema de la Rosacruz de Oro del siglo XVIII: Celator, Theoreticus, Practicus, Philosophus, Adeptus Minor, Adeptus Major, Adeptus Exemptus, Magister Templi, Magus, y en la segunda los 3 grados de la Rosacruz Católica de Péladan: Escudero, grado 10, Caballero, grado 11, y Comendador, grado 12, tras lo cual se agregó un grado 13, Imperator. Años más tarde, en 1930, Sir Hieronymus consideró que el trabajo de sus grupos de estudio y de sus órdenes iniciáticas estaban lo suficientemente maduros como para poder establecer un vínculo fraternal con otras órdenes y escuelas, y de este esfuerzo surgiría la FUDOSI, Federación Universal de Órdenes y Sociedades Iniciáticas. Pero esa es otra historia y la abordaremos en otro momento. En estos momentos, en este año 1923, Jiddu Krishnamurti, considerado el instructor del mundo en los círculos teosóficos, se encontraba viajando de un lado para otro dando conferencias, en Estados Unidos, Inglaterra, Austria y Holanda, aunque un evento extraño inquietaba profundamente a sus tutores, Annie Besant y Charles Webster Leadbeater. Me estoy refiriendo a un suceso sobrenatural o fenómeno extraño que fue llamado el proceso, y que varios biógrafos de Krishnamurti profundizan, relacionándolo con el despertar prematuro de la energía Kundalini. El propio Krishnamurti decía sobre esta experiencia: los dolores en mi espina y cuello han continuado muy fuertes. Sea lo que sea eso, la fuerza, o como pueda llamarse a esta cosa, subió por mi espina hasta la base de mi nuca, luego se separó en dos, yendo una parte a la derecha y la otra a la izquierda de mi cabeza, hasta que se juntaron entre ambos ojos, justo encima de mi nariz. Hubo como una llama y vi al Señor y al Maestro. Fue una noche tremenda. Por supuesto que todo ello fue en extremo doloroso. El proceso de Krishnamurti, que duró de 1922 a 1924, tuvo grandes repercusiones en su forma de percibir el mundo y en su conexión con sus mentores teosóficos. Y contra todas las previsiones, empezó a distanciarse de estas ideas que había bebido desde niño, y finalmente renunció a ser rol de instructor del mundo en 1929, cuando disolvió la Orden de la Estrella para finalmente abandonar la Sociedad Teosófica. También en este ámbito teosófico no podemos olvidarnos de seguirle la pista a Alice Ann Bailey, quien en 1922 había dado forma a la Lucis Trust para difundir las enseñanzas teosóficas que estaba recibiendo del maestro tibetano Djwhal Khul, de K, y que en 1923 redoblaría su apuesta creando la Escuela Arcana, cuyo objetivo declarado era entrenar a un nuevo grupo de servidores del mundo a fin de ayudar en su trabajo a los maestros de sabiduría de la Gran Logia Blanca.
Aunque las ideas de Bailey tuvieron éxito en los marginales círculos teosóficos y ocultistas, no lograron llegar a cautivar al gran público y al día de hoy casi nadie conoce su labor. Aún así, la Fundación Lucis intentó participar de las iniciativas de las Naciones Unidas al final de la Segunda Guerra Mundial, pero esto también fue bastante marginal. En nuestros días, algunos teóricos de la conspiración, grupos terraplanistas y fundamentalistas cristianos fantasean e imaginan un maléfico plan orquestado por Doña Bailey para conformar un nuevo orden mundial en cooperación con la ONU, cuando en verdad su escuela arcana, como muchas otras organizaciones de corte esotérico y espiritual, hoy en día está tratando de sobrevivir en este fin de ciclo del Kali Yuga, inmersa en una sociedad alejada de todos estos ideales y que ciertamente no está por la labor de formar un grupo de hombres y mujeres dispuestos a brindar un servicio desinteresado por la humanidad. Según las palabras del tibetano, en la escuela arcana no se exige obediencia a nadie, ni tampoco obediencia al maestro, pues ningún maestro dirige la escuela. En cambio, se recalca la existencia del maestro en el corazón, el alma, que es el verdadero hombre espiritual dentro de cada ser humano. Tampoco se enseña teología ni se obliga al estudiante a aceptar determinada interpretación o presentación de la verdad. Los estudiantes pueden trabajar en cualquier grupo ortodoxo, ocultista, esotérico, metafísico o iglesia, y ser, no obstante, miembros de la escuela arcana. Solo se les pide considerar dichas actividades como campo de servicio, donde puedan proporcionar ayuda espiritual obtenida a través de los estudios de la escuela. En este 1923 dejó el plano físico Alan Bennett, un mago inglés que luego se convirtió al budismo y que fue crucial para la promoción de las enseñanzas del Buda en Gran Bretaña. Y también podemos recordar la transición de Theodore, líder de la Ordo Templis Orientis, la OTO, de la que se autoproclamó sucesor el conocido Aleister Crowley. Gracias por acompañarme en este viaje en el tiempo. Dejamos atrás 1923. Muy pronto volveremos a otro año en esta aula abierta de la Orden Rosacruz Iniciática. Ahora solo me queda mandarles mis mejores deseos de paz profunda.